Definición de la marcha. Se puede definir la marcha como la forma de desplazamiento en posición bípeda del ser humano, en la que suceden apoyos bipedales y monopodales. La marcha requiere de un proceso de desarrollo y de automatización. Podemos referirnos a la marcha como un proceso innato, ya que es adquirida por imitación y aprendizaje. Cada persona muestra en su desarrollo características propias determinantes como el entorno o las diferencias físicas de cada individuo, que a su vez hacen que cada persona tenga un estilo propio al poner en práctica la marcha. Ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina con el siguiente contacto con el suelo del mismo pie. Los dos mayores componentes del ciclo de la marcha son las fases de apoyo y la de balanceo. Una pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto con el suelo y está en fase de balanceo cuando no contacta con el suelo. La locomoción humana puede describirse enumerando algunas de sus características. Por ejemplo, la longitud de paso. Es la distancia inicial en el plano de progresión entre los puntos de contacto de un pie y del otro pie. La longitud de paso completo es la distancia lineal entre los sucesivos puntos de contacto del talón del mismo pie. El apoyo sencillo se refiere al periodo cuando solo una pierna está en contacto con el suelo. El periodo de doble apoyo ocurre cuando ambos pies están en contacto con el suelo simultáneamente. Fase de apoyo. Se divide en 5 subfases: contacto del talón, apoyo plantar, apoyo medio, elevación del talón y despegue del pie. La primera, el contacto con el talón, inicia en el instante en el que el talón contacta con el suelo. La segunda, el apoyo plantar, va a comenzar con el contacto de la parte anterior del pie con la superficie o el suelo. La tercera, el apoyo medio, es cuando el trocánter mayor se alinea verticalmente con el centro del pie. La cuarta, la elevación del talón, inicia cuando el talón se eleva del suelo. Y la quinta, el despegue del pie, los dedos del pie se elevan del suelo. Fase de balanceo. Esta fase puede dividirse en 3 intervalos: la aceleración, el balanceo medio y la desaceleración. La aceleración es caracterizada por la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan de estar en contacto con el suelo. En el balanceo medio, la pierna balanceada pasa a la otra pierna moviéndose delante de la misma, ya que ésta se encontrará en la fase de apoyo. A el tercio final del balanceo medio se le caracteriza por la desaceleración de la pierna, que se mueve rápidamente cuando se acerca el final del intervalo. Parámetros temporales y espaciales. El examen de la marcha debe permitir la cuantificación de parámetros temporales y espaciales, que proporcionan una descripción básica de la marcha de una persona. Sus resultados facilitan la relación de los datos obtenidos en la evaluación y la identificación de diferencias corporales y limitaciones, así como la realización de un diagnóstico. Entre los parámetros temporales que pueden calcularse con relativa facilidad en el examen por observación, encontramos el ciclo de la marcha, que ya describimos, el periodo del paso, que es el intervalo del tiempo entre el contacto inicial del pie y el mismo contacto del pie contralateral, el periodo de soporte y el periodo de balanceo, que ya fueron descritos. La frecuencia, en este caso va a ser el número de pasos por la unidad de tiempo, que por lo regular es 1 minuto, y determina el ritmo y la rapidez de la marcha. Varía según el peso de las extremidades, el peso corporal y la habilidad motriz. La velocidad es la relación de la distancia recorrida en la dirección de la marcha por la unidad de tiempo, que se expresa en metros sobre segundo. Y la aceleración, que es un cambio significativo en la velocidad. Entre los parámetros espaciales a explorar encontramos la longitud del paso, zancada o también denominado paso largo, la longitud del paso o paso corto,
El ancho del paso, que está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies. Esto nos ayuda a determinar la estabilidad y el equilibrio en cada paciente. El ángulo del paso se define como la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Cinética de la marcha. La cinética de la marcha está encargada de las fuerzas que se ocupan para generar el movimiento. Así que, la fuerza se define como una presión o contracción que produce o impide el movimiento. Es decir, la fuerza es una magnitud vectorial con magnitud, dirección y sentido. En el estudio de la marcha se distinguen fuerzas internas y externas. Las primeras refieren a la acción muscular y a las limitaciones óseas, capsulares y ligamentosas. Las segundas consideran las fuerzas de gravedad, inercia y la reacción del piso. Ambas fuerzas actúan sobre las articulaciones y generan torsiones, torques o momentos. Un torque se refiere al momento de giro que sufre un punto fijo en uno de sus extremos y con la libertad del movimiento en el otro, producido por la acción de una fuerza. Un torque interno es el resultado de la acción de las fuerzas que actúan sobre la articulación comprometida. Tareas funcionales de la marcha. Con la finalidad de facilitar el estudio de la marcha, muchos autores la han descrito en términos de tareas funcionales relacionadas directamente con las 8 fases de la marcha. Estas facilitan el diagnóstico de la marcha, pronóstico y el plan terapéutico. Estas serán muy parecidas a los intervalos en los que también se pueden dividir el periodo de soporte que fueron explicados previamente. Las dos primeras tareas funcionales son iguales a los intervalos de aceptación del peso y apoyo medio. La única diferencia es que la tercera tarea funcional, que es el avance de la extremidad, no solo corresponde a la elevación del talón como en el intervalo de despegue, sino también a las 3 periodos de fase de balanceo: balanceo inicial, medio y terminal. Mecanismos de mecedora. Contamos con 3 mecanismos de mecedora: del talón, tobillo y del antepié. El primer mecanismo de mecedora es el del talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial, cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. La tuberacidad del calcáneo durante un instante sirve de fulcro para que el pie y la pierna se muevan hacia adelante, el primero en dirección al piso para ampliar la base momentánea de soporte y la segunda en busca del avance secuencial del peso corporal para preservar la progresión de la marcha. El segundo mecanismo de mecedora de la marcha es el tobillo. Una vez que se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante, corresponde con las fases de respuesta de carga y soporte medio. El tercer mecanismo de mecedora es el del antepié, presente durante el soporte terminal, cuando el peso corporal se alinea con la cabeza de los metatarsianos. El talón se levanta y toma como eje a las articulaciones metatarsofalángicas, que estas a su vez aseguran la transferencia del peso hacia los dedos y hacia la otra extremidad.